Tiene la palabra Gustavo Subía. Gracias, presidente. El planteo en esta media hora previa hará referencia a un artículo que fue un artículo de modificación del Código Penal, el 224, que fue aprobado en esta Cámara y desde hace ya 6 meses está dormitando en el Senado. La necesidad de la aplicación de la norma penal prevista en esa modificación del artículo 224 es absolutamente cierta. La necesidad de aplicación de una norma penal en circunstancias gravísimas como la que estamos atravesando me hace recordar históricamente cuando el Uruguay declaró la guerra al régimen nazista, que lo hizo casualmente, y tengo las fechas porque mi memoria no daría para ello, el 21 de febrero de 1945, y la guerra finaliza el 7 de mayo del mismo año. Quiere decir que temo que en algún momento determinado, si la norma en estudio del Parlamento es aplicable, va a llegar lamentablemente muy tarde para el combate que se está haciendo desde diversas ópticas, pero combate al fin de la pandemia que estamos sufriendo. Hoy hay 3 grandes opciones a las que la opinión pública observa que se le presentan desde el sistema político. Una primera opción es la que el señor presidente de la República ha venido reiterando una y otra vez, que es la libertad responsable. De alguna forma, y por eso la referencia irónica que le hacía minutos antes, la libertad responsable implica una responsabilidad frente a sí mismo, frente a la propia conciencia, que no siempre ha funcionado, y en lo particular, después de mi larga estadía en materia penal, puedo decir que es muy difícil que funcione si no existe de alguna forma alguna cortapisa a la misma. Con todo, he apoyado fervientemente la posición del señor presidente, pero creo que es momento de darle a esa libertad responsable una adenda, un agregado, sin lo cual la responsabilidad de los uruguayos, creo yo, no de todos, por supuesto, porque hay muchísimos que cumplen con las normas sanitarias, pero creo yo que hay muchos que necesitan el estímulo de la sanción frente a los incumplimientos. Desde la otra óptica, básicamente desde la oposición, se ha reclamado medidas prontas de seguridad, porque toque de queda no existe cuarentena obligatoria, por lo menos en los ámbitos que marca la Constitución, y sí existen las medidas prontas de seguridad. Aplicar medidas prontas de seguridad, más allá de las discusiones que puede tener el Instituto y que sé que políticamente existen, representa un exceso, a mi juicio, y lo he referido en prensa más de una oportunidad, por el cual pagan justos por pecadores. Acá lo que tenemos es un núcleo muy importante de la población que incumple a conciencia en muchos casos y por inconsciencia o negligencia en otros las disposiciones sanitarias que están en vigencia y que propicia los contagios que en los últimos meses han sido dramáticos. No existe otro mecanismo para el contagio como no sea la cercanía entre 2 personas y la ventilación nasal o bucal que genera el contagio en referencia. Para eso hay que lograr impedir eso que está sucediendo y que nuestra sociedad nos está comiendo, ya superando los 1000 muertos, y parece que da para seguir discutiendo. A mi juicio, la necesidad de aplicar el artículo de la violación a las disposiciones sanitarias es imperiosa y llevaría a sancionar únicamente a las personas que incumplen con las obligaciones para con sus semejantes. Hoy la disposición estaba centrada en lo que se denomina un delito de daño, el 224 del Código Penal, y hace imposible de esa forma su aplicación. Lo que la justicia ha aplicado en muy pocos casos ha sido el delito de desacato, lo cual es una incongruencia supina porque el delito de desacato supone que hay una advertencia previa y recién si se incumple esa advertencia puede procederse a la detención por desacato. No tiene sentido que quien organiza una fiesta clandestina reciba primero una notificación o intimación de cesar en su conducta cuando ya ha sometido a todos sus clientes, entre comillas, a la pandemia. ¿Por qué? Porque el contagio ya se ha dado. No es cuando llega la policía que puede detener un contagio que horas o mucho tiempo anterior se ha producido. Por eso es necesario en este momento, y apelo a la conciencia de la Cámara Alta, es necesario, y de los señores legisladores, de los señores senadores, para replantearse si podemos seguir nada más que con la óptica de una libertad responsable,
que si bien en su concepción ideológica tiene mucho a su favor, en su concepción práctica ha dejado mucho que desear. Por eso, la libertad responsable, que algunos científicos han tildado como responsabilidad en la libertad, tiene que tener una contraparte. La contraparte es la sanción penal por el delito de violación a las disposiciones sanitarias, que no es obra de mi autoría, sino que fue presentado por el diputado Colman del Partido Nacional, pero que no tengo ambajes en apoyarlo fuertemente por ser en este momento la necesidad que nuestro pueblo está imperiosamente requiriendo para cesar esas conductas. Tuve la oportunidad hace pocos días de observar en la televisión una persona que venía y decía en el puerto del Buceo, donde iba a comprar pescado, vengo de hisoparme, vengo a saber si tengo todavía el sentido del gusto para poder ante mí decir estoy o no estoy infestado. Más allá de que hubiera podido ser una broma, y obviamente la autoridad podrá determinar si fue o no fue una broma, en caso de ser realidad es la concreción de ese espíritu absolutamente insolidario que en nuestro país sigue existiendo más allá de las manifestaciones de buena voluntad que muchas veces el sistema político hace con respecto a nuestra población. Entonces, señor presidente... Diputado, trate de redondear porque se le terminó el tiempo. Bien. Señor presidente, solicito que mis palabras sean elevadas a cada uno de los senadores de la Cámara Alta y a la Presidencia de la República. Muchas gracias.